nombre. Hoy nos toca el capítulo número 14 del libro de Levítico. Capítulo 14 del libro de Levítico. Para recordar, en el capítulo anterior o en el devocional de ayer, allí se indicaba a los sacerdotes cómo declarar culpable a un leproso de impureza ceremonial. Allí no se dieron las instrucciones para su curación, pero en este capítulo, el capítulo 14, allí Dios da las instrucciones, las indicaciones a los sacerdotes cómo purificar a la persona después de haber sido sanado de lepra. Entonces, Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: estos son los rituales sobre la limpieza de un leproso. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído el sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la lepra, la plaga de la lepra del leproso. Gloria a Dios, Señor. Hasta el 3 allí. Bendito tu nombre. Allí vemos, ahí se dice: este saldrá fuera del campamento. Ahí vemos que cuando se creía que alguien se había curado de la lepra, se organizaba todo para que el sacerdote examinara a la persona afectada. El leproso no venía al tabernáculo, el sacerdote salía fuera del campamento a la comunidad de leprosos para hacer el examen. Fíjense, recuerden que ellos vivían allí aparte, fuera de la comunidad, en un campamento donde estaban reunidos todos los leprosos. Entonces el leproso no venía al tabernáculo, el sacerdote salía fuera del tabernáculo a la comunidad de leprosos para hacer el examen. Un punto importante para recordar que la palabra del Antiguo Testamento traducida como lepra incluye la enfermedad que hoy se diagnostica como lepra, que es la enfermedad de Hansen, pero también muchas otras enfermedades de la piel. Entonces el sacerdote hacía el examen según los principios explicados en el capítulo anterior, 13. El leproso era declarado limpio o inmundo según esos principios. 4. El sacerdote mandaba luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Recuerden que este acto de rociar es un acto de purificación, para que la persona sea purificada, aceptada delante del Señor. Y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Fíjense cómo dice allí: 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Estos eran artículos usados en esta parte del ritual para la limpieza del leproso. El ritual no se hacía con la esperanza de curar al leproso, sino cuando el leproso estaba curado. Recuerden, cuando ya el leproso estaba curado era que se hacía este procedimiento. Usaban 2 avecillas limpias ya fuera para comer o sacrificar,
un palo o un pedazo de madera de cedro, hilo de grana y una rama de hisopo. Como el sacerdote salía fuera del campamento, como lo vimos allí en el versículo 3, para encontrarse con el leproso limpio, y no se menciona el tabernáculo hasta el segundo ritual en los versículos 10 y 11. Ahí vemos que esta ceremonia no tenía lugar en el tabernáculo. Ocurría era en la comunidad de leprosos, o sea, fuera del tabernáculo. Allí vemos que cuando nos habla también de la madera de cedro, el cedro es extremadamente resistente a las enfermedades y a la podredumbre. Y estas cualidades pueden ser las razones por las cuales allí se incluían. Cuando hablamos también, cuando se habla allí de la grana era roja, y eso podría simbolizar la sangre del cordero. Este material se usaba para hacer cortinas y el velo del tabernáculo. Eso lo podemos ver en Éxodo 25, 4, en el capítulo 26, 1 al 31 y 31. Vemos también que las ramas de hisopo que mencionan allí se usaba para rociar sangre o agua. Y eso lo vemos también en Éxodo, capítulo 12, 22, y en Números, capítulo 19, 18. Recuerden cuando el rey David dijo, purifícame con hisopo, en el Salmo 51, 7. Admitió que era tan malo como un leproso, pero un leproso limpio. Cuando le dijo, purifícame con hisopo. Entonces luego allí vemos, en el ritual, la primera avecilla se mataba en un recipiente de arcilla, un vaso de barro, que también contenía agua de un manantial, un arroyo o un río, o sea, aguas corrientes. El arroyo allí, las aguas corren, o un río, la sangre de la avecilla sacrificada se recogía junto con el agua en el vaso de barro en el que se mataba la avecilla. Allí vemos que cuando habla de las aguas corrientes, se traduce literalmente como agua viva. Allí se refiere al agua que proviene de fuentes que corren, como un manantial, un arroyo. O sea, que no proviene de un pozo, ni de una cisterna. Se querría que fuera agua pura y fresca. Esto me hace recordar en los tiempos bíblicos de los bautismos, cuando se bautizaba, que bautizaban en el río Jordán. Eran aguas que corrían, Y aquí hacía lo mismo. Es como si cuando alguien se está bañando en un río y está saliendo de uno, vamos a decir, lo malo, lo contaminoso, y el río se lo lleva. Y aquí dice, y los mojará con la vecilla viva en la sangre. Luego allí vemos que la segunda vecilla, aún estando viva, junto con el trozo de madera de cedro, el hilo de grana y la rama de hisopo, se mojaba en la sangre de la vecilla sacrificada. La madera de cedro servía como mango. El hisopo y la vecilla viva se unían a él por medio del hilo de grana o la cinta carmesí. El ave debía estar atado a este mango de modo que su cola estuviera hacia abajo para poder ser sumergida en la sangre del ave que se había sacrificado. Estaba una ave que se sacrificó y la otra ave, la que estaba viva. Todo esto conformaba un instrumento para rociar esta sangre. Allí cuando se habla también de la que se rociaba 7 veces
mientras el sacerdote sostenía la vecilla viva mojada en la sangre, la madera, el hilo y las ramas juntas, lo agitaba hacia el leproso limpio y rociaba la sangre de la vecilla sacrificada sobre el leproso 7 veces. Como sabemos, 7, el número 7, es el 7, es perfección, número perfecto. Y cuando se rociaba sangre sobre el altar, era el símbolo de purificación, para que la persona fuera acepta delante del Señor. Dios lo aceptará como justo. Luego se soltaba la vecilla viva en el campo. Después de declarar limpio al leproso, según el examen anterior, en el versículo 3, el sacerdote dejaba volar a la vecilla viva manchada de sangre. Esta vecilla viva, al igual que el macho cabrio, en el capítulo 16, es llamado macho cabrio expiatorio. Los rituales son similares en ambos casos y probablemente tuvieron el mismo significado. Ahí vemos, ¿verdad? Que ahí vemos varios aspectos. Que eso ocurría fuera del campamento, lejos del desarrollo normal del sistema de allí de sacrificio. Allí, un ave de los cielos se sacrificaba en una vasija de barro, de tierra. Incluso cuando se mataba la vecilla, esta era limpiada por las aguas corrientes. Esta muerte asociada con el agua y la sangre se aplicaba al leproso y se limpiaba perfectamente 7 veces en relación con una vecilla viva. La sangre del sacrificio también se aplicaba al hilo de grama y al trozo de madera junto con el hisopo. Con la marca del sacrificio, la vecilla viva volaba, ascendía a los cielos y se desaparecía. Este ritual apuntaba de manera significativa a la obra futura del Mesías. Fíjense que todo tiene relación a lo que iba a venir más adelante, en un futuro. Entonces aquí vemos que este ritual apuntaba a la obra futura del Mesías, que limpiaría a los manchados con la lepra del pecado. La lepra simboliza el pecado. Y vemos cómo Jesús fue sacrificado fuera del campamento. Y leemos en Hebreos capítulo 13, del 11 al 13. Jesús era el enviado del cielo, como lo dice Juan 3:13. Jesús permaneció limpio y santo, como lo dice Hechos 2:27. Incluso en su muerte, y se convirtió en pecado, como lo dice en 2 Corintios 5:21, sin convertirse en pecador. Jesús vino mediante agua y sangre, como lo dice 1 de Juan 5:6, y murió en asociación con sangre y agua, como lo dice Juan 19:34-35. Jesús murió en asociación con una tela de color escarlata, como lo dice Mateo 27:28. Increíble. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Entonces, este ejemplo que nosotros estamos viendo, la relación entre el ritual de purificación del leproso con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a uno de los elementos usados en dicho ritual, que es la grana. La traducción en la Reina Valera no corresponde con la palabra grana. Mas, sin embargo, hay otras versiones que la traducen o la asocian a la escarlata con la grana, porque el color es muy similar, que es el rojo intenso. Entonces vemos que Jesús murió en asociación con la madera, como lo dice en Juan 19:17-18. Jesús murió en asociación con el hisopo, como lo dice Juan 19:29. Jesús vivió y llevó las marcas de su muerte, como lo dice Juan 20:27. Y Jesús ascendió al cielo
fuera de la vista humana, como lo dice Hechos del 1 al 9. Y ahí vemos como la vecilla viva liberada apunta a Jesús resucitado, pero también apunta a los que han sido sanados y liberados de su lepra, incluida la lepra del pecado. Son resucitados y libertados en Cristo Jesús. Fíjense, ahí estamos viendo todo el proceso, todo lo que ocurría cuando la persona era declarada limpia, sanada de la lepra. Miren todo el proceso que tenía que ocurrir. En el versículo 8. Y el que se purifica, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpia, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Ahí vemos que después del ritual con las 2 aves, el leproso recuperado debía lavarse completamente. Luego podía entrar en el campamento de Israel y pasar una semana viviendo a la vista de los demás. Ahí vemos que cuando también habla de raer todo su pelo para demostrar su perfecta recuperación, para preservarlo de la recaída a través de cualquier germen o vestigio de él que pudiera quedar en su pelo o en su ropa, o en parte para enseñarle a dejar sus viejas lujurias, pecados, y convertirse en un hombre nuevo. Ahí cuando nos habla de que raerá todo su pelo, su cabeza, su barba, sus cejas y sus ojos, de sus ojos. Ahí vemos que al concluir la semana fuera de su tienda debía raerse y lavarse. Este afeitado debía incluir hasta la barba y las cejas. El leproso recuperado comenzaría de nuevo, como si fuera un recién nacido, como si hubiera nacido de nuevo. Y si nosotros meditamos en eso, así mismo como el pecado. Cuando una persona está sumergida en un pecado y dura tiempo con esa atadura, pero el día que de verdad decide salir de eso, con la ayuda del Señor Jesucristo, y él se arrepiente y se aparta, y el Señor lo levanta y lo restaura, mira, es como un recién nacido, libre, limpio, purificado y santificado por nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos en el versículo 10, en el día 8 tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un loz de aceite. Y el sacerdote que la purifica presentará delante de Jehová al que ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Al 8º día, desde el comienzo de los rituales para la limpieza de un leproso, este traía 3 corderos, 2 machos y una hembra, junto con harina y aceite para el sacrificio. Esto era un gasto, y como la mayoría de los leprosos no tenían dinero, no eran prósperos, entonces esa enfermedad los aislaba de la comunidad y normalmente duraba mucho tiempo. Se proveía para leprosos pobres, ahí como lo vemos en el versículo, capítulo 14, en los versículos 21-32. Entonces, se proveía para el pobre la medida 3 décimas de efa, que corresponde a una cantidad entre 5 libras, que serían 2.25 kilogramos, y 20 libras, que serían 9 kilogramos. Y un log, cuando narra ahí que es un log de aceite, que corresponde a unas 10 onzas o 1/3 de 1 litro. Era el sacerdote quien declaraba a un leproso limpio o inmundo, como lo señala allí en el capítulo 13, versículo 3, y 13:6 y 13:8, y así sucesivamente. En este sentido, el sacerdote hacía a un leproso limpio al juzgar su condición a la luz de la palabra revelada de Dios. Si un sacerdote, ministro, obispo, pastor,
no puede hacer una persona ni justa ni injusta ante Dios, pueden, sobre la base de la palabra revelada de Dios, juzgar la condición de otra persona. Fíjense, la fe que profesa y su comportamiento y declararla justa o injusta. Fíjense, hoy en día un ser humano no puede hacer a otra persona justa o injusta ante Dios. Un hombre no puede. Ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si llevamos esto a lo que es un pastor, el pueblo, el pastor juzga a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es el manual de vida. Y cuando se corrige, cuando se debe aclarar un asunto, ¿cuál es la guianza? La palabra. Siempre es la palabra. Igual en nuestros hogares. Está el cabeza, que es el hombre, el sacerdote. Y aún si no está el sacerdote, está su esposa. Cuando se presenta una situación, ¿cómo arreglamos nosotros esa situación? Con la palabra, a la luz de la palabra. Recuerde que no son sus consejos, no son mis consejos. Las cosas no se arreglan como yo crea, como yo pienso. Yo creo que es así, me parece que es así. No. Todo eso se soluciona a la luz de la palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Recuerden que la Biblia es Dios mismo. La Biblia es la boca de Dios. Todo lo que allí está escrito es Dios mismo. Entonces, cuando se presenta una situación en el hogar, se arregla con la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor con esta situación que estamos viviendo. Y uno que hace es lo que dice la palabra. No es lo que yo crea, lo que yo piensa, es lo que dice la palabra. Por eso que siempre, en todo momento, nuestras vidas deben estar alineadas a la palabra. Dice, después se presentará al que se ha de limpiar. A pesar de que este leproso había sido declarado limpio, todavía era necesario una limpieza. Fíjense, ya la persona se había declarado limpia, pero no bastaba con eso. Era necesario una limpieza. Si hoy nos vamos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la limpieza? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros nos limpiamos cada día? Porque el Señor nos manda que seamos santos como Él es santo. O sea que esa santidad hay que buscarla a diario, constantemente. ¿Y cómo yo voy a conseguir esa purificación en mi vida? Confesando mis pecados y apartándome de ellos. Si estoy en crítica, confesando mi pecado, el Señor me perdona y apartándome de la crítica, dejando de criticar. Y el Señor, de esa manera es que limpia a través de su palabra mi vida. Porque en la palabra está que la crítica es pecado. Entonces esa misma palabra que dice allí que la crítica es pecado, yo confieso mi pecado y me aparto de él. Y dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Fíjense ahora cómo cambiaron las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense todo el ritual que había que hacer antes, cuando todavía no había llegado la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense ahora con nuestro Señor Jesucristo. Confesamos nuestros pecados, o sea, nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos. El Señor limpia nuestras vidas. Son limpiadas. Y fíjense de todo el ritual que había que hacer. Fíjense en los tiempos antiguos. Entonces, vemos que esta ceremonia que se aplicaba en los versículos del 1 al 7 de este capítulo tenía lugar fuera del campamento. Y el lavamiento de los versículos del 8 y el 9 ocurría en la residencia normal del leproso. Pero el sacrificio tenía lugar en el tabernáculo, lo que era el sacrificio.
Ahí vemos que el movimiento del hombre limpio desde fuera del campamento, lo vemos en el versículo 14:3, al campamento. El movimiento del hombre limpio desde fuera del campamento al campamento, lo vemos allí en 14:3 y después el 14:8. Y al tabernáculo de reunión lo vemos allí en el 14:11. Es otra forma de describir la restauración plena del hombre limpio. Entonces, hay un proceso que nosotros hoy en día tenemos que hacer, no como está aquí en los tiempos bíblicos, que había que hacer todo ese ritual, pero ¿cuál es nuestro proceso para nosotros después luego de ser sanos o ser sanados de una lepra, como estuvimos hablando? Reconocer que necesitamos al Señor, reconocer que estamos mal, reconocer que estoy haciendo algo que a Dios le desagrada, reconocer que necesito del Señor y apartarme. Porque nada hago, Señor, yo reconozco que estoy en pecado, reconozco que estoy haciendo lo que a ti te desagrada, pero lo sigo haciendo y no me aparto. Dice la Biblia que si yo confieso y me aparto, alcanzo misericordia. Cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona confiesa el pecado y se aparta, porque entiende que está haciendo lo que a Dios le aborrece. Y ya no quiere más, quiere hacer lo correcto, se aparta. Entonces lo entendemos es por qué, porque la palabra de Dios habla de eso, por su palabra. Y esa palabra nos va a limpiar, nos va a purificar y nos va a santificar por medio de la sangre del Cordero. En el 12 dice, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log del aceite y la mecerá como ofrenda merecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. En el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y del sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá del sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Ahí vemos que el primer cordero era ofrecido según las instrucciones de los capítulos 5 y 7, del 1 al 10. La carne de esta ofrecida pertenecía al sacerdote, no al leproso restaurado. Ahí vemos también que ahí ocurrió un cambio radical en cuanto a la ofrenda normal por la culpa. En el caso del leproso restaurado, el sacerdote tomaba de la sangre del primer cordero sacrificado y la aplicaba sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, para santificar y consagrar al leproso purificado. Y esta era la misma acción que se usaba en la consagración de los sacerdotes. Lo podemos ver en Levítico 8, 22, 24. La sangre de la oreja derecha significaba que debía escuchar a Dios primero. La sangre en el pulgar de la mano derecha, que debía poner todo lo que tenía en servicio de la voluntad de Dios primero. Y la sangre del pulgar de su pie derecho, que debía seguir el camino de Dios primero. Fíjese que todo es un simbolismo, todo. Entonces, un leproso purificado tenía un llamado especial y una unción especial, al igual que los sacerdotes. Este ritual afirmaba y declaraba el cambio radical de vida que le ocurriría al leproso restaurado. Era una persona nueva, nacida de nuevo, y su vida pertenecía a Dios de manera especial. Y así mismo ocurre con nosotros. Así mismo ocurre con nosotros. El que llega, que recibe a Cristo en su corazón, llega ¿qué? Practicando las obras de la carne, haciendo las cosas que Dios aborrece. Pero cuando llega el Señor Jesucristo con arrepentimiento y recibe al Señor en su corazón, el Señor le hace nuevo. El Señor lo hace nuevo, lo limpia, lo restaura, lo levanta. Es una nueva criatura. Entonces, para significar que todos a los que Cristo santifica tienen un oído que oye, una mano activa y un pie ágil para recorrer el camino que se le considera santo, para comenzar a caminar en el camino del Señor como tiene que hacerlo, limpio,
limpio. Por eso es que es tan importante cuando la persona llega a Cristo recibir también ayuda en la área de administración de liberación, para que la persona pueda avanzar sin ataduras, pueda crecer, pueda buscar del Señor, sin todo eso con que arrastra. Aquí vemos que dado que la lepra es una imagen del pecado, vemos como este ritual tiene una aplicación espiritual para cada pecador que Jesús limpia, restaura y libera. Recuerden que somos comprados por un precio y por lo tanto debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, como lo dice en 1 Corintios 6, 20. 15. Asimismo el sacerdote tomaba del log de aceite y lo echaba sobre la palma de su mano izquierda y mojaba su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Como allí dice, mojará su dedo derecho en el aceite. Después de la aplicación de la sangre, el sacerdote esparcía aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. No sobre el leproso restaurado, no. Dice, delante de Jehová. Luego el sacerdote aplicaba lo que quedara del aceite sobre el óvulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho del leproso restaurado. Entonces vemos que el aceite tiene una relación constante con el Espíritu Santo en la Biblia, como en Zacarías 4, del 1 al 7. El aceite de oliva era esencial y apreciado allí en la palabra del Señor, en la cultura bíblica, y era una representación digna del Espíritu Santo de Dios, de su presencia. El aceite también vemos que se usaba como tratamiento medicinal en los tiempos bíblicos. Ahí lo vemos en Lucas 10:34. Y vemos también que el Espíritu de Dios trae que sanación y restauración. Vemos también que el aceite alumbra cuando se usa en una lámpara. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Donde está el Espíritu de Dios hay calor y consuelo. Vemos también que el aceite vigoriza. Cuando se usa para el masaje, el Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna. Cuando se aplica como perfume, el Espíritu Santo nos adorna y hace que sea más placentero estar cerca de nosotros. Vemos también que en el aceite limpia. Fíjense las cualidades del aceite. El aceite limpia cuando se usa para darle brillo al metal. El Espíritu Santo limpia nuestra suciedad y pule nuestros bordes ásperos. El aceite también lubrica cuando se usa para ese propósito. Hay poca fricción y desgaste entre los que en verdad caminan en el Espíritu. Y vemos allí que el aceite se aplica encima de la sangre del sacrificio por culpa. La unción del Espíritu Santo no podía venir a menos que fuera encima de la obra de un sacrificio de sangre. Y este era el único ritual, y este era el ritual. Esto era único, pues el ritual se consagraba de consagración sacerdotal. Se aplicaba sangre en la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie, pero no se aplicaba el aceite. Esta era una forma convincente de decir que todo lo que el leproso restaurado escuchaba, todo lo que hacía con el trabajo de sus manos y todo camino que recorría debía estar bajo la unción y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Hermoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Santo eres. Entonces vemos que esto tiene importante relevancia como una imagen de lo que Dios hace por los restaurados del pecado o los restaurados de la lepra.
en el nuevo pacto. Esa es una de las promesas significativas del nuevo pacto. Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que hacen parte del pacto, como lo dice Ezequiel 36:27. Y vemos que después de la aplicación del aceite sobre la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie, se aplicaba aceite de manera más tradicional y se ungía la cabeza del leproso, restaurado de la misma manera que se ungían los sacerdotes y los reyes. Versículo 19 dice: ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así también el sacerdote expiación por él y será limpio. Ahí vemos que el segundo de los 3 corderos se ofrecía como sacrificio por el pecado. Este sacrificio se describe en Levítico 4 y 6, del 24 al versículo 30. El sacerdote ofrecía el tercero de los 3 corderos como holocausto, y allí vemos cómo se describe en Levítico 1 y 6, del versículo 8 y 13. Y la ofrenda sobre el altar, el sacerdote ofrecía la harina de primera calidad, ahí como lo indican en el capítulo 14, versículo 10. Entonces, vemos que estos sacrificios apenas se usaban. De hecho, no había evidencia en el Antiguo Testamento de un leproso israelita que fuera restaurado aparte de Miriam, en Números 12. La desesperación al sospechar que se podía haber contraído una enfermedad infecciosa debió de ser terrible, intensa. Pero la alegría de ser declarado limpio era inexplicable. Cuando Jesús restauró a un leproso y le ordenó ir delante de los sacerdotes del templo y hacer las ofrendas apropiadas, allí debió llamar mucho la atención y dar un testimonio sorprendente. Que fue el caso cuando el Señor sanó al leproso en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo de 12 al 14. Dios lo sanó de la lepra. Pero el Señor Jesús lo mandó a que diera su ofrenda, a que fuera a dar su ofrenda, a cumplir con el ritual. Entonces vemos en el versículo 21: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda merecida por la culpa para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loz de aceite y 2 tórtolas y 2 palominos según pueda. Uno será expiado por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahí estamos viendo que debido al diagnóstico de lepra, aislaban al leproso de la comunidad, y debido a que las enfermedades diagnósticas como lepra duraban por lo menos mucho tiempo, podemos suponer que la mayoría de los leprosos eran pobres. No podían trabajar, no tenían, y no podían permitirse los 3 corderos para el sacrificio que se demandaba en el ritual que describen los versículos del 1 al 20. Dios en su gracia hizo concesiones con aquellos que eran pobres y no tenían para tanto. Ahí vemos que en lugar de pedir 3 corderos para el sacrificio, Dios solo demandó 1. Los otros 2 corderos se podían reemplazar por 2 aves, tórtolas o palominos. El pobre llevaba su ofrenda al mismo lugar de la misma forma a los mismos sacerdotes que el rico, que podían permitirse una ofrenda mejor. 24. Y el sacerdote tomaba el cordero de la expiación por la culpa y el loz de aceite, y lo mecía el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomaba de la sangre de la culpa y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purificaba, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
Ahí vemos que la ofrenda del cordero para la expiación de la culpa del pobre y la aplicación de la sangre sacrificada era la misma que se describe en los versículos del 12 al 14. Versículo 26. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Tanto el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobró del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Allí vemos que la aplicación del aceite en el ritual para los pobres era igual que la descrita en los versículos 15 y 18. 30, versículo 30. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no hubiere tenido más para su purificación. Allí vemos que el procedimiento para realizar la ofrenda por el pecado y el holocausto eran el mismo que se describe en los versículos 19 y 20, excepto que los corderos mencionados en los dichos versículos aquí se sustituían por aves para el que no tenía dinero. La presentación de la ofrenda era la misma que se menciona en el versículo 20. Aquí vemos en el 33 que habla del moho y el hongo en la casa. Dice, ese era cuando había una sospecha de la plaga de lepra, o sea, moho o hongo en una casa. 33 dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiere yo, y miren algo, si pusiere yo plaga de lepra, por eso es que se dice que la plaga es igual a pecado, y que la plaga ellos lo consideraban que era como castigo de Dios, porque fíjense cómo dice aquí, fíjense, la cual yo os doy en posesión, otra vez. Habló también Jehová a Moisés a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Fíjense, por eso que decían que eso venía de parte de Dios, la enfermedad de lepra. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces la siguiente sección aborda allí la plaga de lepra en las paredes de la estructura. Allí vemos que esto no se aplica en las tiendas en las que Israel vivió durante sus años de peregrinación en el desierto, camino a Canaán. Los brotes de que se denominó lepra en las paredes de tela o cuero de una tienda se explicaron allí, en Levítico 13, desde el versículo 47 a 58. Entonces los israelitas heredaron la tierra y las propiedades de los cananeos cuando entraron en la tierra. La idea aquí parece ser que parte de esa propiedad había estado bajo el juicio de Dios y por lo tanto podía decirse que Dios puso la plaga allí. Eso fue lo que leímos, que cuando él pusiera prácticamente la lepra, la plaga, él mismo ponía eso. Entonces, ahí se puede decir que cuando Dios puso la plaga allí. También esto puede ser simplemente una forma hebrea de expresar la verdad de que Dios dirige o permite todas las cosas. Allí vemos que al igual que con las instrucciones que se le dieron a la lepra en los vestidos en Levítico 13, la idea de la plaga de lepra o simplemente la plaga en este capítulo abarca una amplia gama de infestaciones, entre las que se pueden incluir el moho y el hongo. O sea que hay diferentes tipos
de lepra. Entonces, si nos vamos hoy, ¿verdad?, a lo que es la parte científica, desde el punto de vista de los científicos modernos, dicen que el moho y la enfermedad de piel tienen un poco en común, pero ambos afectan la superficie de varios objetos. Entonces vemos en el versículo 36, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Entonces ahí vemos que el moho y los hongos pueden ser peligrosos si se tocan o se respiran. Esta era una práctica sensata e higiénica y promovía la salud de la comunidad de Israel. Entonces aquí vemos que en la casa desocupada el sacerdote examinaba las paredes y la plaga y se fijaba en el color y la naturaleza del moho o hongo. Si determinaba que era lo suficientemente grave, o la casa se cerraba durante 7 días. 39. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga, y las echará fuera de la ciudad en el lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barrio que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Ahí vemos que el moho y el hongo se hubiera grabado. El sacerdote ordenaba que se arrancaran las piedras en que estuviera la plaga. Ellos removían eso. Allí solo se mencionan las piedras y no la madera ni otros materiales de construcción. Lo que estamos viendo ahí lo que indican que los arqueólogos confirman que las casas antiguas en esa parte del mundo fueron construidas en gran parte de piedra. No se menciona madera ni nada, sino piedra. Vemos también que Judá escribió en los creyentes que deberían aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Lo dicen Jueces 1:23. Y todo lo que en nuestra vida haya estado asociado a la lepra del pecado pasado y contaminado por ella, es bueno destruirlo sin compromiso ni lástima. Es decir, que uno debe cortar con todo eso. Con todo eso. Por ejemplo, una persona que viene saliendo del mundo de la droga debe de cortar con amistades, con lugares, porque va a comenzar una nueva vida. Con todo aquello que lo arrastraba o lo alaba a caer, uno debe cortar con todo eso. Ese es un ejemplo. Y vemos que el interior de una casa de piedra comúnmente se recubría con un tipo de barro. Este sería raspado y eliminado, la casa recibía entonces un nuevo barro. Versículo 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las primeras piedras y raspar la casa, y después que se fue recubierta, entonces el sacerdote entraba y la examinaba, y si apareciere haberse extendido la plaga de la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Cualquiera que entrar en aquella casa durará durante los días en que se mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Ahí vemos que si la infestación de moho u hongo era crónica, el sacerdote declaraba la casa inmunda. La casa se derribará y los restos se sacarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Toda la expresión de este contexto, cuando dice que
Es un hongo que no se puede eliminar. Wow. Entonces vemos que si alguien entraba a una casa que estuviera en cuarentena, o sea, que estuviera cerrada, era inmundo y tenía que tomar las medidas apropiadas. Allí nosotros podemos ver también cómo nuestros hogares se podrían contaminar o infectar por el pecado. Y cuando esto ocurre, nosotros no podemos seguir viviendo como antes. O sea, tenemos que hacer cambios radicales. Ahí tenemos que ver si hay que quitar y desechar cosas. Y tomando en cuenta la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, que Él murió y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora tenemos la sangre del Cordero, que nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestros hogares, con un sentido de arrepentimiento. Nosotros ya no tenemos que cumplir con todo esa ceremonia, con solamente acercarnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, con un corazón contrito y humillado, arrepentido. El Señor, así como nos perdona, nos limpia, nos santifica, también nuestra casa es limpiada, santificada, purificada, por medio de nuestro Señor, por medio de la palabra del Cordero, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Vemos que en el versículo 48, mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo y la grana, y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, y así hará expiación por la casa y será limpia. Vemos que el sacerdote determinaba que la plaga había desaparecido, la casa se declaraba limpia. El mismo ritual que describe en el versículo 4 al 7 sobre la limpieza de un leproso se realiza cuando una casa se declaraba limpia de una plaga de moho o de hongo. Aquí estamos viendo en el 54. Esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y de la tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo o cuándo es limpio. Esta es la ley 14, que abordan las enfermedades de la piel, otras enfermedades como el moho y los hongos, clasificados como lepra para el pueblo de Israel. Aquí vemos que estas leyes fueron dadas para hacer una distinción entre lo inmundo y lo impuro, para proteger la salud de su pueblo Israel. Entonces vemos que para dirigir al sacerdote acerca de cuándo debía declarar a una persona o una casa limpia o inmunda, así que no se dejaba al pobre o a la voluntad del sacerdote, sino que estas disposiciones estaban ligadas a las reglas claras de modo que el pueblo pudiera discernir igual que el sacerdote. Gloria a Dios por eso. Aquí estamos viendo la relación de todo el procedimiento que se hacía después de la limpieza de alguien que se declaraba contaminado e impuro, como todo lo que tenían que hacer, el rito que tenían que hacer, luego que se declaraba limpio. Estamos viendo cuando hoy vivimos bajo la gracia, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Wow, que no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio como en los tiempos bíblicos, de sacrificar un animal, de todo ese ritual, pero sí lo que ya hablamos es ser sinceros delante del Señor, reconocer nuestros pecados, creer que nos puede limpiar, que
que Él nos santifica mediante el derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos purifica. Ayunar, buscarle de corazón. Ese viene siendo para nosotros el procedimiento. Limpiarnos a través de su palabra. Cuando nosotros dejamos de hacer lo malo para hacer lo que la palabra de Dios dice, ahí nos estamos santificando, nos estamos purificando. Porque estamos dejando las cosas del mundo a un lado para vivir para Dios, para vivir santificados, limpios y puros delante de Él. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Dice la palabra, con guardar su palabra. Pues cuando nosotros guardamos la palabra, leemos la palabra y vivimos, no solamente oidores, sino que seamos hacedores. Cuando yo vivo la palabra, ay, mira, este versículo dice esto, pero yo estoy haciendo eso, lo que dice allí, es malo. Yo me arrepiento, pido perdón a Dios, me aparto de eso y comienzo a hacer lo correcto. Ya yo me estoy santificando. Ya yo me estoy santificando. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por redimirnos, gracias por limpiarnos. Gracias por santificarnos, por purificarnos. Por medio de tu sangre, gracias. Porque pagaste un precio por nosotros, derramado tu sangre. Nos compraste con precio de sangre. Gracias, Señor. Tú llevaste todos nuestros pecados. Sobre ti cayeron todos nuestros pecados, Señor. Redimiste de toda maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte, del pecado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos cada día a honrarte, a bendecirte y a exaltarte. Te amamos, Padre. Permite que esta tu palabra, Dios mío, quede sellada en nuestras vidas, en nuestros corazones, tu preciosa sangre con el Espíritu Santo de Dios. Que podamos tu palabra vivirla, Señor, aplicarla a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo que lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.